La sociedad se ha construido durante mucho tiempo omitiendo a distintos sectores de la sociedad, por mucho tiempo omitiéndonos a nosotras las mujeres, omitiendo a las personas diferentes en general, sea cual sea su condición de distinción, digamos, y omitiendo a los niños. Y mientras más chicos, más los omiten. Son una población en torno a la cual no se crea nada, ni la política pública, no se diseñan espacios para protegerlos. Y esta fue otra de las poblaciones más afectadas durante la pandemia, en general los niños y niñas y adolescentes, y en particular también los más chiquititos, los párvulos. Cuando los niños son más chiquititos, más nos cuesta identificarlos como seres dignos, personas que tienen necesidades y que tenemos que corresponder, ¿no? Es por eso que hoy día queremos entrar en profundidad en esta etapa tan importante de la vida humana, ver de qué manera podemos acompañarla más y mejor, y desde el Estado qué iniciativas se están desarrollando justamente para cambiar la manera de mirar la infancia y en este caso entregar herramientas a los niños en su primerísima infancia, herramientas socioemocionales que les permitan ser adultos más felices. Para eso, hoy estamos con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pues. Quisiera partir, Claudia, preguntando cuál es el diagnóstico que tiene, en este caso, el Ministerio respecto del estado de salud integral educacional de esta población. Bueno, esta respuesta es imposible desarrollarla sin tener en consideración el contexto posterior a la pandemia, ¿verdad? El retorno a la presencialidad definió, diría yo, como una nueva realidad de la educación parvularia, con bastantes rezagos, porque los niños en el nivel inicial fueron los más afectados probablemente, producto del encierro. ¿El nivel inicial es, para aclarar, pre-kinder, kinder? 0 a 6 años principalmente. O sea, también estamos pensando en los niños en jardines infantiles. Absolutamente. Recuerda que hay niños que incluso nacieron en el contexto de la pandemia y que hoy día son parte de este primer nivel educativo, que hoy día están empezando a asistir a las salas cuna, a los jardines infantiles. Entonces, por supuesto, entendiendo que todo el desarrollo y el aprendizaje en los primeros años de vida está muy asociado sobre todo a hitos de desarrollo, a esta socialización que entre otras cosas supone acceder a la cultura y también fortalecer ciertas características evolutivas, vamos a decir, niños en encierro, deprivados de oportunidades de interactuar socialmente con otros, de fortalecer aprendizajes tan necesarios para la comunicación como el lenguaje, etcétera, etcétera, efectivamente han visto disminuidas sus capacidades, más que capacidades, yo diría sus oportunidades de desarrollar esas capacidades que son tan necesarias de fortalecer en los primeros años de vida. Entrando en ese foco, ¿en qué retrocedimos durante la pandemia y cómo han podido medirlo? Bueno, un elemento fundamental es el tema del desarrollo socioemocional, es decir, todo este aprendizaje de interactuar con otros, con pares, que efectivamente es una actividad que es praxeológica, que se implementa y tú la fortaleces en tanto la ejecutas. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la comunicación, que es tan importante en los primeros años de vida, y también varios aspectos del desarrollo psicomotor, entendiendo que muchos niños estuvieron literalmente encerrados, o sea, en espacios donde no podían desplazarse físicamente, no podían, por ejemplo, ejercitar habilidades como correr, saltar, que son tan propias de esta edad. Entonces, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo en un sentido integral, yo diría que sufrió impacto en términos de oportunidades, ¿sí? Y desde el punto de vista de cuánto ha costado que los niños vuelvan a los jardines, a los colegios, ¿cómo han visto ustedes que esta población ha sido afectada en comparación con la otra, ¿no? Porque estuvimos escuchando al ministro semanas atrás anunciando justamente este llamado a que la gente vuelva a clases, pero vamos bien en ese empujón, según comentaba en ese momento. ¿Cómo están los niños más chicos? ¿Están igual o están peor que los niños más grandes? Eso es bien interesante porque una cosa que nosotros hemos tratado de relevar es que los problemas de
o los desafíos de la educación general, vamos a decir, son los problemas de la educación parvularia también. Cuando tú hablas del tema de la inasistencia, de la violencia escolar o de la revinculación con las familias, el tema de la alimentación, son temas que de alguna manera parecen más invisibles, como decías tú al comienzo, pero que también son parte de las problemáticas de educación parvularia. Y en ese sentido, la asistencia efectivamente se ha visto afectada porque hay, yo creo, todavía muchas prejuicios, vamos a decir, o ciertas representaciones sociales respecto de, por un lado, la importancia que tiene asistir al jardín o beneficiarse de oportunidades educativas en los primeros años de vida. O sea, que la gente no entiende que hay un alto valor en esa asistencia. Exactamente. En general yo te diría que discursivamente está bien instalado que es muy importante mandar a los niños al jardín, pero en los hechos eso realmente no es tan así. Siempre hay ciertas dudas respecto de las familias. Por otro lado está la realidad, que es que efectivamente los niños en esa edad son mucho más proclives a enfermarse y a tener un sistema inmunológico que está en desarrollo también. Por lo tanto, eso efectivamente hace que eventualmente los niños se enfermen más o recojan más bichos, por decirlo de alguna manera, del entorno. Entonces yo creo que también ocurre que las prácticas culturales han cambiado, es decir, las familias de alguna manera se mueven, por decirlo de alguna forma, socialmente de formas distintas hoy día. Entonces, la asistencia en términos de lunes a viernes y de un horario establecido, rígido, de 9 de la mañana, 8 de la mañana, 5 de la tarde, no necesariamente responde a las necesidades familiares ni laborales hoy día. Entonces, hay hartos factores que nos hacen constatar que efectivamente la asistencia tuvo un impacto importante. ¿Mayor que el resto de la población? Yo diría que mayor, pero también con muy buenas noticias en este momento, porque también, como tú señalabas, hemos estado como ministerio impulsando el tema de volver al jardín infantil y a las salas cuna. Y en ese sentido, estos 2 primeros meses, marzo y abril, se ha visto un repunte de la asistencia, sobre todo en los niveles sala cuna y medio, que incluso son mejores que los últimos datos que teníamos del 2019. Ahora viene probablemente una etapa de baja que va a tener mucho que ver con las enfermedades estacionales, y te diría que el problema mayor lo tenemos en los niveles transición. Ahí sí que la... Transición pre-kinder y kinder. Eso es pre-kinder y kinder, donde hay un nivel un poquito más bajo de asistencia respecto... Y es más grave porque es precursor de lo que viene a continuación. Y en ese sentido quería avanzar justamente, ya sabemos que los niños tienen impactos en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo social, que es bastante lógico en la medida en que no interactúan, no tienen la posibilidad de desarrollarse con otros. Los humanos somos una especie que se desarrolla con otros. Y me encantaría avanzar sobre cuál es el foco que se está poniendo en el desarrollo socioemocional, porque tenemos un país que está muy golpeado no solo por la pandemia, sino por datos históricos de altas tasas de violencia comparativas con el resto de Latinoamérica, muchos adultos que sufren en su primera infancia abuso o violencia física alta. Somos un país muy violento en ese sentido. ¿Y qué está haciendo el ministerio y en particular el área que usted dirige respecto de cómo entregar a las personas más herramientas para vivir en un mundo difícil, ¿no? Sí, principalmente, y compartiendo absolutamente el diagnóstico, estamos trabajando en fortalecer a las comunidades educativas y a las familias en herramientas socioemocionales. El hecho de que los adultos también están interferidos emocionalmente y son quienes principalmente median los procesos educativos y de desarrollo de los niños, tiene alta incidencia también en los patrones que los niños van adquiriendo y también en las situaciones que van experimentando. Entonces, para nosotros es clave fortalecer esa dimensión en los equipos educativos, familias que también han sido muy golpeadas por la pandemia y por las consecuencias de la pandemia en términos económicos, relacionales, pérdidas, etcétera. Y eso, por supuesto, que ha tenido un impacto. Para eso, el plan de reactivación educativa, que también incorpora este primer nivel porque considera, primero que nada, la educación como una trayectoria que parte en la sala cuna, está muy orientada a
entregar recursos, ya sea apoyos, cápsulas, orientaciones, actividades concretas que permitan tanto a las familias como a los equipos educativos, primero, abordar sus propias necesidades y desafíos en términos de desarrollo o de emocionalidad, y por supuesto también desarrollar también la capacidad de ser empático y de atender las necesidades de los niños y niñas, que a veces, como tú muy bien decías al principio, son invisibilizadas. En general tenemos una idea de que los niños cuando son chiquititos, entre que no entienden, no saben o no son afectados por el entorno, y eso es algo completamente equivocado. Científicamente equivocado. Así es. De hecho, sabemos, gracias a la ciencia y la neurociencia, que los primeros años de vida son estructurales en construir o no los cimientos para poder articular después todo el resto del conocimiento, la adultez, y por lo mismo es tan importante. Quisiera saber en específico qué es el maletín socioemocional y cómo opera en el sistema de educación. El maletín socioemocional es un dispositivo que se encuentra disponible a través de las plataformas del Ministerio de Educación. Puede acceder todo el mundo y considera principalmente, como te decía, recursos, estrategias que permiten, son de sencilla lectura y son muy simples de implementar, y que permiten de alguna manera abordar situaciones complejas o de difícil manejo en la primera infancia. Por ejemplo, nosotros no hablamos hoy día de pataleta, hablamos más bien de conductas de difícil manejo, pero de alguna manera poder compensar a los niños o ayudarlos a autorregularse en situaciones complejas. Enseñarles a cuando regularse. experimentan, por ejemplo, una baja tolerancia a la frustración, cuando tienen que también poner en juego estas habilidades sociales con otros, como decíamos, el respetar turnos, el compartir, resolver conflictos y finalmente autorregularse. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, muchos recursos orientados a que expresen sus emociones. Eso es un tema clave, porque muchas veces los niños experimentan frustración porque no saben comunicar lo que sienten. Si a eso tú le agregas que tenemos... Y eso muchas veces es un llanto, además. Absolutamente, y sobre todo cuando tú lo complementas con que no tienen del todo desarrolladas sus habilidades comunicativas, muchas veces ellos resuelven de maneras que a lo mejor no son las más adecuadas en contextos sociales. Entonces, es principalmente orientado a eso, a que los niños sean capaces de ponerle nombre a sus emociones, que sean capaces de comunicarlas, de sentirse... Y ese maletín, si yo soy una madre, lo puedo descargar del sitio del ministerio y lo puedo implementar con mi hijo. Pero si yo soy una persona que no sabe regularse emocionalmente, ¿ese maletín también tiene herramientas para mí? Yo creo que sí, porque finalmente las habilidades son habilidades que son transversales. Tú las exteriorizas a lo largo de toda la vida, y por supuesto que uno esperaría que a veces los adultos tuvieran más capacidades, por ejemplo, para autorregularse, pero sabemos que eso no es así. No, porque nadie nos enseñó de chiquititos. Así es. Por eso que es tan importante poder identificar estos recursos, poder identificar también cuáles son los factores que inciden en las relaciones con los otros, y también hay herramientas útiles también para la familia y para los equipos, porque, por ejemplo, señala qué hacer cuando uno está sobrepasado por ciertas situaciones, reconoce, por ejemplo, el agobio que hay de repente en la crianza o en el estar con niños, porque los niños son demandantes, y hay una serie de orientaciones en esa perspectiva. Y eso, página del Ministerio de Educación. Así es. Vamos a compartir nosotros este link para que esté más a mano de todos. Sí. Claudia, le quiero agradecer mucho por esta entrevista. Es un espacio crítico para todas las familias, así que toda herramienta se agradece. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse, por visibilizar a las infancias. Es sin duda una de las obsesiones de Sanamente que nos hagamos cargo de los niños y niñas, de los adolescentes, de mirar a cada uno en su necesidad particular, en su momento del desarrollo, y por lo mismo vamos a estar compartiendo todas estas herramientas con ustedes, también con la capacidad de conmovernos con nosotros mismos, los adultos, que estamos tan exigidos y que ahora estamos aprendiendo estos nuevos paradigmas. Parece como una tarea infinita, pero es una oportunidad también para sentirnos más felices y vivir en sociedades más amorosas.